Versículo 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Elizabeth significa Dios es mi juramento. Elizabeth fue la madre de Juan el Bautista, descendiente de Aarón, pariente de María, y fue la esposa de Zacarías. Cumplir. Es llevar a efecto algo. Alumbramiento es el parto de la mujer. Versículo 58. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Pariente o parienta. Es la persona que pertenece a la misma familia. Engrandecer. Es hacer más grande algo o a alguien. Especialmente en sentido no material. Misericordia. Es un aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia, o que por su condición espiritual no merece ningún favor. La misericordia y la gracia son actitudes y disposiciones muy semejantes en Dios. En su ministerio público Jesucristo mostró misericordia para con los enfermos, los necesitados, y los desprovistos de atención espiritual. También nosotros debemos ser misericordiosos, para alcanzar misericordia. La misericordia es más agradable a Dios que los sacrificios. Regocijar es una emoción espontánea, a un gozo intenso expresado de manera visible y externa. No se trata de un sentimiento de bienestar duradero. Son emociones que surgen durante fiestas, como de circuncisión, bodas y cosechas. O bien en la celebración de alguna victoria sobre un enemigo. Versículo 59. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño. Y le llamaban con el nombre de su padre. Zacarías. Acontecer. Significa suceder, producirse un hecho. Tener lugar un hecho, evento o suceso. Circuncisión. Viene de una palabra de latín, que significa un corte alrededor. Es el corte del prepucio. Una costumbre que todavía prevalece entre muchos pueblos en diferentes partes del mundo. En tiempos antiguos era practicado entre los semitas occidentales. Hebreos, árabes, moabitas, amonitas, edomitas y egipcios. Pero no era practicado entre los babilonios, asirios, cananeos y filisteos. Entre los hebreos el rito fue instituido por Dios como la señal del pacto entre él y Abraham. Poco después de la permanencia de éste en Egipto. De acuerdo con los términos del pacto simbolizado por la circuncisión. El Señor se comprometió a ser el Dios de Abraham y sus descendientes. Y ellos le pertenecían, adorándolo y obedeciéndolo solamente a él. La circuncisión recordaba a los israelitas las promesas de Dios para ellos. Y los deberes que ellos habían asumido. Zacarías. Fue el padre de Juan el Bautista y esposo de Elizabeth. Cuando el ángel Gabriel le anunció el nacimiento de su hijo, dudó en creer, dada su avanzada edad. Y el ángel lo dejó mudo hasta que se cumpliera la profecía. Recobró el habla milagrosamente y entonó un sublime y profético cántico de alabanza. Versículo 60. Pero respondiendo su madre, dijo, no, se llamará Juan. Juan. Significa Jehová ha sido misericordioso o regalo de Dios. Versículo 61. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Parentela es el conjunto de los parientes o familiares de alguien. Versículo 62. Entonces preguntaron por señas a su padre, cómo le quería llamar. Señas. Son gestos utilizados para dar a entender algo. Versículo 63. Y pidiendo una tablilla, escribió, diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Tablilla. Es una superficie plana de piedra, metal o madera, en que se escribía con ayuda de cinceles adecuados. Maravillar. Es causar admiración a alguien. La palabra admiración significa causar sorpresa o consideración de algo extraordinario o inesperado. Entonces maravillar significa causar sorpresa de algo extraordinario o inesperado a alguien. Versículo 64.
Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Bendición. Es la invocación del apoyo activo de Dios para el bienestar y la prosperidad. O el recibimiento mismo de estos bienes. En general, el pueblo que vive existencialmente en la presencia de Dios, amándole y obedeciéndole, goza de la bendición o provisión de Dios. En tiempos bíblicos el patriarca invocaba proféticamente la bendición de Dios y la transmitía a sus hijos. Sin embargo, cuando el hombre bendecía a Dios, era una expresión de gratitud y adoración. Versículo 65. Y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Montaña. Es la gran elevación natural del terreno. Judea. Ocupaba alrededor de 92 kilómetros. Y aproximadamente la misma distancia de este a oeste, desde el Mediterráneo al Mar Muerto. Con Jope en la frontera norte. Y la frontera sur quedando a unos kilómetros al sur de Gaza y la porción sureña del Mar Muerto. Herodes el Grande, designado Roma para gobernar en el mismo territorio. Poseía el título de rey de Judea. En tiempos romanos, Judea, Samaria y Galilea se consideraban, por lo general, las tres divisiones geográficas principales de Palestina. Divulgar. Es publicar, extender, poner al alcance del público algo. Versículo 66. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿Quién, pues, será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Fue el cumplimiento de lo que Dios anunció al sacerdote Zacarías, cuando ofrecía el incienso en el templo. El ángel Gabriel también dijo a Zacarías que el nacimiento de su hijo producirá gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Esto igualmente se cumplió tal como lo anunció el ángel Gabriel. Cuando oyeron los vecinos y los parientes que el niño había nacido, se regocijaron con Elizabeth. Su familia y vecinos sabían que había acontecido un milagro, porque Zacarías y Elizabeth eran viejos. Elizabeth era estéril. Pero para Dios nada es imposible. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño. Y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. La circuncisión es el acto de eliminar el prepucio del pene del niño. Dios hizo un pacto con Abraham. La circuncisión es la señal del pacto. Busquemos el libro de Génesis, capítulo 17, versículos del 10 al 12. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa, y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. A los 8 días de nacido, Zacarías y Elizabeth llevaron a su hijo al templo para que sea circuncidado. Todo esto era conforme a lo que Dios había ordenado para su pueblo. La costumbre de la época entre los judíos era que al momento de la circuncisión del niño, se le asignaba también el nombre, y lo natural era que el nombre del primogénito sea idéntico al de su padre o al de algún pariente cercano. Esto explica el por qué la gente que estaba presente en la circuncisión del niño le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Es entonces cuando intervino Elizabeth diciendo: no, se llamará Juan. Al oír lo que dijo Elizabeth, las personas que estaban presentes le respondieron: ¿por qué? No hay nadie entre tus parientes que se llame con ese nombre. Como las personas no lograron convencer a la madre, consultaron al padre. La comunicación con Zacarías no era nada fácil, porque quedó mudo. Cuando manifestó duda en cuanto al anuncio del ángel Gabriel y pidió alguna prueba. Entonces preguntaron por señas a su padre, cómo quería llamar al niño. Zacarías pidió una tablilla y escribió diciendo: Juan es su nombre. La respuesta de Zacarías causó asombro a todas las personas que estaban presentes en la circuncisión. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios.
El ángel dijo a Zacarías que quedaría mudo a causa de su incredulidad hasta que nazca su hijo.